Dime, Buenas, buenas noches. muchas gracias, Elvia. Ok, compañeros, muy buenas noches con todos ustedes. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder explicar la temática planificada para la noche de hoy, ¿sí? Les pido que por favor me confirmen si pueden visualizar la pantalla. Sí, sí se le ve. Muchas gracias. Ok, compañeros, pues dando inicio a nuestra clase con normalidad, la temática del día de hoy con la que vamos a trabajar acerca de la investigación exploratoria como una base fundamental dentro de la planificación educativa, dentro de la educación básica, ¿sí? Básicamente lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy, pues es una aproximación en base a a la investigación exploratoria, perdón, para los futuros docentes de educación básica, ¿sí? Como objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado el día de hoy, está en comprender la investigación exploratoria, que partiendo desde su definición, qué características tiene y cómo podemos identificarla en los diferentes contextos educativos. Asimismo, vamos a desarrollar la habilidad de poder aplicar este enfoque exploratorio utilizando pues de manera sencilla y asertiva esta propuesta. Asimismo, reconocer su importancia como docentes con la finalidad de valorar las investigaciones dentro de la buena práctica pedagógica en el marco de la educación básica. Sí, compañeros, esos son los objetivos de la clase del día de hoy. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar la temática, vamos a abordarla. Para nosotros entender de manera cercana cuál es la realidad del aula y a través de las prácticas preprofesionales que ustedes han tenido ya la oportunidad de realizar, han podido tener un pequeño acercamiento real, ¿sí? De cómo funciona el ambiente escolar, cuáles son las rutinas que los diferentes maestros desarrollan, planifican y abordan al momento de estar en contacto con los estudiantes. Muchas de las veces estas planificaciones son asertivas, acordes y nos permiten desarrollar y ejecutar una clase normal. Pero también hay otras situaciones en que la realidad y el contexto se sale de la planificación y ahí es donde nosotros podemos intervenir cuando tratamos de explorar el territorio que nosotros tenemos dentro de nuestro marco laboral. Para ello, como futuros docentes, compañeros, ustedes van a enfrentar constantemente diferentes situaciones dentro del aula, ya sea con los diferentes ritmos de aprendizaje, con los problemas de convivencia que puedan existir dentro del aula clase, dificultades académicas y diferentes contextos familiares. Por ende, antes de planificar una clase o intervenir pedagógicamente, lo primero que como maestros debemos conocer y comprender es la realidad, ¿sí? Por ende, no podemos nosotros pretender diseñar soluciones efectivas sin primero dominar el contexto en el que trabajamos. Y para poder dominar el contexto en el que trabajamos, necesitamos investigar, necesitamos observar. Y aquí es donde entra en función, en donde debemos nosotros como buenos maestros aplicar esta investigación exploratoria para convertirla en una herramienta clave que nos va a permitir a los maestros observar directamente, preguntarnos asertivamente, poder analizar con criterio, con profesionalismo, para después de este análisis poder tomar una posible decisión o una posible solución educativa. Dicho esto, parte de la investigación exploratoria, compañeros, está netamente ligada o apoyada a la planificación. Y a través del diseño y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues básicamente nosotros podemos transformar la educación desde una forma reflexiva, efectiva, en donde el docente puede abordar diferentes situaciones.
Avanzamos, compañeros. Es importante que nosotros partamos de ciertas definiciones clave dentro de la planificación educativa. Si bien es cierto y somos conocedores, la planificación educativa es un proceso sistemático, compañeros, mediante el cual nosotros, los docentes, organizamos toda la información de manera anticipada considerando varias situaciones, como cuáles, por ejemplo, elementos fundamentales de la buena práctica pedagógica, ¿sí? También podemos nosotros utilizar toda la parte formal de nuestro documento en sí. Podemos llenar y completar el documento, el formato, pero lo importante al momento de rellenar nuestra planificación, de cumplir, de completar este requisito que es importantísimo para nosotros los docentes, es antes de escribirlo, plasmarlo, debemos pensar y armarlo estratégicamente, sobre todo siendo conscientes del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos sintiendo, que estamos viviendo, que estamos plasmando. El libro que tenemos como apoyo en nuestra asignatura, el autor menciona que para poder realizar una buena planificación en acorde a esta herramienta investigativa, nosotros lo que debemos primero es partir de la interrogante ¿qué voy o qué vamos a enseñar? Cuando hablamos de qué vamos a enseñar, compañeros, estamos haciendo referencia 100% a los contenidos curriculares o competencias curriculares, ¿sí? Cuando yo tengo claro qué es lo que voy a enseñar, qué tema voy a enseñar, tengo que resolver la siguiente pregunta, que es, ¿para qué lo va a enseñar? En esta interrogante nosotros lo vinculamos o está directamente relacionado con los objetivos de aprendizaje específico de cada una de las temáticas. Luego, al momento de elegir y utilizar los métodos junto con las estrategias metodológicas, es el momento o de esta parte, de esta fase, parte la interrogante de cómo lo va a enseñar. ¿Cómo lo voy a enseñar? Pues de diferentes formas, utilizando diferentes métodos, utilizando diferentes estrategias metodológicas. Y luego, en la parte final, nosotros abordamos la parte de los recursos. ¿Con qué voy a enseñar? ¿Sí? ¿Con qué recursos? Aquí intervienen todos los materiales, todas las herramientas didácticas que los maestros podamos utilizar en cada una de las planificaciones. Y luego de terminar todo este compendio de preguntas, de interrogantes, es momento de evaluar. Y para saber qué voy a aplicar al momento de evaluar, pues obviamente debo considerar que al momento en que yo decido cómo voy a evaluar a mis estudiantes, tengo que elegir cualquiera de los instrumentos que ya hemos venido mencionando con anterioridad con la finalidad de vincularlos a los criterios de evaluación. Algo importante, compañeros, y que no podemos dejar pasar es básicamente que cuando nosotros planificamos, ¿sí? Cuando nosotros planificamos, estamos permitiéndonos responder a las necesidades reales que tienen mis estudiantes, ya que una buena planificación debe partir o debe salir del contexto real del cual o en el cual viven, se desarrollan mis estudiantes. Y para yo poder saber, descubrir, identificar el contexto real, no lo puedo hacer de ninguna otra forma, sino solo a través de la investigación. Y para eso es la temática del día de hoy, para poder entender qué es la investigación exploratoria y cómo la utilizamos dentro de nuestro rol de docentes de educación básica. Dicho esto, compañeros, partiendo de una pequeña definición acerca de, acerca de qué es la investigación exploratoria, nosotros podemos mencionar que la investigación exploratoria es un enfoque
de investigación, que lo utilizamos cuando existe poca información previa sobre cualquier fenómeno, suceso, problema educativo, etcétera. Y el propósito principal, compañeros, de esta investigación exploratoria, pues es explorar, descubrir, generar ideas, generar hipótesis, con la finalidad de que nos den una orientación a posibles estudios o acciones posteriores. Según Saunders, Lewis y Thornhill, 2019, nos menciona que la investigación exploratoria busca comprender mejor un problema cuando el investigador no tiene claridad sobre él. Así descubrimos patrones, ideas y preguntas relevantes. Por lo tanto, compañeros, en la investigación exploratoria, nosotros usamos estas etapas, se usa más bien en etapas iniciales para determinar o para entender cuando recién nosotros empezamos a estudiar estos fenómenos educativos o fenómenos educativos que son nuevos también, donde no conocemos mucho, no tenemos mucha comprensión acerca del tema. Asimismo, en esta investigación exploratoria, los docentes no buscamos resultados definitivos. El fin nuestro como docentes es, a través de los objetivos, comprender y poder generar ideas, mas no demostrar hipótesis. Solamente nos basamos en ideas. ¿Por qué la investigación exploratoria es flexible y abierta? Es flexible y es abierta la investigación porque nos permite ajustar el proceso según lo vamos descubriendo. Conforme vamos generando ideas, pues vamos descubriendo un poco más de qué trata ese posible problema o hipótesis, ¿sí? Finalmente, dentro de la investigación exploratoria, compañeros, nos permite responder preguntas fundamentales. ¿En qué se enfoca y por qué o cómo suceden las cosas dentro del aula? Ese es el éxito cuando nosotros descubrimos para qué nos sirve esta investigación exploratoria. Por ende, nos enfocamos en qué, por qué y cómo. Básicamente en esas tres interrogantes que nos permiten llegar a una posible solución. Ahora, dentro de la exploración, también nosotros la podemos considerar como una técnica de investigación. Y no es que es algo nuevo, ¿no? Sino esto ya viene de muchísimo tiempo atrás en donde varios autores prestigiosos que se dedican a la investigación, tomando de referencia el autor con el que nosotros trabajamos y otros más autores, pues a la exploración, compañeros, la han designado o se ha designado como una técnica de investigación, ya que se caracteriza por ser flexible, por ser adaptiva y también tiene varios enfoques, no solo rígidos, y le permiten al docente investigador ajustar el camino según lo que va descubriendo. Dentro de la exploración, nosotros podemos mencionar que como es una técnica de investigación, se caracteriza más bien por tener una estructura flexible. No sigue un protocolo rígido predefinido. Las perspectivas humanas le permiten o le dan esa ventaja de priorizar los puntos de vista de los estudiantes, familias y docentes. Asimismo, a los investigadores nos permite modificar su enfoque durante todo el proceso. Y finalmente podemos crear o generar hipótesis basándonos en investigaciones que sean más profundas y que las podamos ir desarrollando en posibles realidades posteriores. Dentro de nuestro contexto educativo, compañeros, la investigación exploratoria pues resulta invaluable cuando nosotros la utilizamos, la aplicamos cuando dentro de nuestro contexto educativo hay un problema y claramente no está definido.
Dentro de nuestro contexto también podemos identificar que puedan o no presentarse ciertas situaciones que sean nuevas o inesperadas a lo largo de cualquier día del año lectivo. Asimismo, requerimos comprender mejor a nuestros estudiantes antes de planificar las intervenciones. Pero sobre todo, compañeros, necesitamos identificar dentro de cada uno de los contextos educativos, dentro de cada una de las instituciones educativas, qué factores realmente son los que están influyendo en el aprendizaje de nuestros niños de educación básica. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí, compañeros? ¿Está clara la definición de la investigación exploratoria y para qué la utilizamos como docentes de educación básica? Sí, me dijiste. Ya, perfecto, compañeros. Ahora, dentro de las características de esta investigación exploratoria, recordemos que son herramientas fundamentales que nos sirven a nosotros los docentes que nos convertimos en investigadores y por lo tanto debemos, ¿qué características nos dan? Nos permiten comprender de mejor manera esta parte experiencial. Asimismo, podemos comprender desde una parte más cercana, desde un enfoque más cercano, todo el contexto y el fenómeno educativo desde la vida de los participantes, es decir, desde nuestros estudiantes, la realidad que viven entre sus familias, la realidad y también carga que llevan nuestros colegas docentes, nuestros colegas administrativos, porque todos formamos y pertenecemos al mismo contexto. Por lo tanto, tenemos esta relación de comprensión experiencial más cercana. Asimismo, al ser maestros, al ser profesores, pues realmente estamos generando conocimientos innovadores cuando nos permitimos descubrir diferentes aspectos dentro de nuestras clases con diferentes perspectivas, tomando en cuenta las situaciones educativas más relevantes, incluso las que ya parecen conocidas para nosotros. No podemos olvidar no podemos olvidarnos, perdón, de la flexibilidad metodológica. Aquí el diseño puede adaptarse y modificarse según los hallazgos, pero todo esto depende de cómo se vaya dando el proceso investigativo. Y otra característica de la investigación exploratoria que como maestros desarrollamos, pues es poder descubrir los problemas ocultos. Realmente los docentes de educación básica, no sé, creo que es ya parte de la profesión. Tenemos una habilidad en descubrir este tipo de problemas ocultos y por lo general siempre tendemos a identificar y a visualizar este tipo de problemas a través de varias necesidades o situaciones que los estudiantes viven, afrontan y por lo general ellos siempre le cuentan, le comentan, le platican al docente que le tienen un poco más de confianza, ¿sí? Ahora, dentro de los tipos y metodologías de la investigación exploratoria, compañeros, nosotros podemos realizarla de dos maneras fundamentales, cada una con sus propios métodos y con sus propias herramientas. Pero lo importante es que nosotros como maestros podamos comprender estas dos opciones con la finalidad de que cada uno de ustedes pueda elegir el enfoque que mejor le parezca, que más apropiado considere, según las posibles necesidades que vayan a tener dentro del contexto educativo en el que ustedes tengan la dicha de ejercer. Para ello, nosotros podemos mencionar dos tipos, la investigación primaria y la investigación secundaria. La investigación primaria, pues básicamente recopila la información directamente de los protagonistas del contexto, es decir, de las personas que forman parte de ese contexto educativo. Es la información de primera mano, es decir, es la información directa de primera línea, la información original que nosotros estamos tomando para la investigación. Cuando nosotros optamos por la investigación primaria, que es tomar toda esta información, todos los acontecimientos de la persona original de primera mano,
pues nosotros vamos a enfocarnos en utilizar los métodos que son acorde a este tipo de investigación primaria. Y los métodos para la investigación primaria son encuestas, entrevistas, los focus group y la observación, ¿sí? Dentro de las encuestas, ustedes ya conocen, pues que una encuesta nos sirve para conocer opiniones, necesidades, percepciones de estudiantes y familias, etcétera. En la entrevista es un poco más formal, la información también es más profunda, también me permite tener una información más detallada acorde a padres, docentes y familias. El focus group, pues es lo que nosotros conocemos como una discusión grupal moderada sobre un tema específico del aula del cual nosotros estamos hablando. Y la observación, pues es un análisis sistemático del comportamiento, compañeros, que nosotros como docentes, es decir, como observadores, no podemos intervenir directamente. Solo observamos y analizamos sin emitir ningún juicio. Eso eso en la primera parte más bien, ¿sí? Dentro de la investigación primaria. Ahora, ¿qué pasa con una investigación secundaria? Nosotros en la investigación secundaria pues vamos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque aquí nosotros utilizamos la información que ya existe y que ha sido recopilada por otros investigadores que nos han permitido tener, esta información, este acercamiento de forma acumulada. Mientras más investigadores la analicen, la información va a ser más amplia y obviamente voy a tener mucha más información ya existente antes que la versión u opinión de la que yo voy a hablar o la que yo voy a redactar. Por lo tanto, dentro de la investigación secundaria, los métodos principales para esta investigación son los siguientes. Se puede aplicar la investigación en línea, que aquí en la investigación en línea, pues básicamente lo que nosotros hacemos es buscar información relevante que sea respaldada en artículos científicos, en estudios, revistas digitales, repositorios relevantes, etcétera. La investigación bibliográfica hace referencia a a la revisión de los libros, compañeros, revistas académicas y documentos especializados. Y finalmente, el análisis de caso de estudio. En este análisis de caso de estudio, a través del examen de experiencias documentadas, nos permite registrar información en los diferentes contextos similares. Es importante mencionarles que ambos tipos pueden generar datos cualitativos, tanto la investigación primaria como la investigación secundaria. Y estos datos cualitativos pueden ser descriptivos o narrativos. Y también ambos tipos pueden darnos datos cuantitativos, es decir, datos más precisos con tablas, estadísticas, numéricas, etcétera. Todo depende de la necesidad o de la herramienta de los docentes al momento de investigar. ¿Sí, compañeros? Ahora, ¿cómo nosotros relacionamos toda esta parte con la planificación, diseño y desarrollo educativo como maestros de educación básica? Nosotros relacionamos esta observación investigativa en cuatro elementos importantísimos que forman un solo cuerpo o un solo ciclo integrado coherente dentro de nuestra práctica docente, con la única finalidad de comprender la relación real que existe dentro del proceso de una enseñanza efectiva. Y los cuatro pilares elementos más bien que nosotros podemos verlos relacionados son las siguientes. El primer elemento es la investigación exploratoria. Recordemos que para cualquier contexto, para cualquier situación, por más pequeña, compañeros, que ustedes perciban dentro del salón de clase, deben investigar, deben permitirse conocer el contexto real
Y para poder conocer el contexto real no es suficiente con lo que me digan los estudiantes, no es suficiente con lo que me diga el inspector, no es suficiente con lo que me diga DS, no es suficiente con lo que me diga el coordinador, no. Yo debo permitirme conocer el contexto real a través de la investigación exploratoria. Identifico las necesidades y comprendo las características que tienen mis estudiantes. Luego debo planificar. En la planificación están organizadas de manera ordenada los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos, basándome en lo que yo investigué. Y el diseño, pues obviamente me permite tener una estructura detallada de las actividades concretas que yo voy a aplicar, incluyendo los materiales didácticos, las estrategias de evaluación, etcétera. Y finalmente viene la parte de la aplicación o del desarrollo. Aquí nosotros ejecutamos lo que hemos venido planificando en el aula, adaptándolo a la realidad del momento en el que mi necesidad me lo vaya a pedir o dependiendo del momento que yo considero que es oportuno. Recuerden, compañeros, que esto es algo importante. Sin investigación, la planificación pierde sentido y se basa en suposiciones. Sin planificación, ustedes como maestros, básicamente su desarrollo va a ser improvisado, va a carecer totalmente de intencionalidad pedagógica y todo comienza con conocer la realidad. Si yo realizo una buena observación, una buena investigación, ¿sí? Pues tendré claro cuál es el nivel el nivel cognitivo de mis estudiantes, qué estudiantes aprenden más rápido, qué estudiantes aprenden más lento, porque si yo solo sigo el texto por seguirlo y no me baso en una planificación adecuada, pues entonces lo más seguro es que la parte pedagógica de la clase sea nula, ¿ok? Vamos a poner ejemplos prácticos dentro de la carrera de educación básica, ejemplos prácticos que nosotros podemos evidenciar en cualquier realidad, desde los 6 años hasta los 16 años que más o menos tenemos estudiantes de educación básica en nuestro país. Vamos a ver cómo la investigación exploratoria, compañeros, se traduce en acciones concretas en diferentes ciclos de educación básica. Estos ejemplos pues les van a permitir a usted tener a ustedes, perdón, tener más luces para que comprendan de mejor manera cómo la observación se relaciona con la planificación. Primer ejemplo. Vamos a poner una situación inicial. Antes de planificar una clase de lectura, el docente observa que varios estudiantes no participan activamente. La investigación exploratoria le permite, ¿sí?, que a través de la observación sistemática y entrevistas cortas individuales, el docente pueda identificar que existe una dificultad de comprensión lectora y falta de confianza. ¿Qué acción yo tengo, qué acción resultante tengo como consecuencia de esta investigación exploratoria? Con esta información que yo recopilé, pues voy a planificar actividades que sean adaptadas a la lectura compartida, con la finalidad de que mis estudiantes puedan utilizar textos más accesibles y estrategias de apoyo entre pares, ¿sí? Si yo estoy observando que no hay una participación activa, pues entonces mi respuesta ante esta problemática es más trabajo colaborativo para que desarrollemos la confianza, perdamos la vergüenza y el trabajo entre pares funciona de manera extraordinaria en estas situaciones. Ejemplo número 2. El docente ha detectado problemas frecuentes de convivencia y conflictos que tienen los estudiantes durante el recreo y durante trabajos grupales. Aquí aplicamos una encuesta de manera sencilla, de manera simple, anónima, y organizamos un focus group para conocer las causas subyacentes de los posibles conflictos.
¿Por qué no pueden trabajar en grupo? ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso? ¿Por qué no pueden resolver pequeños conflictos? ¿Sí? A través de este focus group nosotros vamos a obtener resultados claros y podemos diseñar una planificación transversal enfocada al desarrollo de habilidades socioemocionales y resolución de conflictos con la única finalidad, pues, de que estas habilidades sociales puedan mejorar dentro del aula clase. Está claro, compañeros, cómo podemos nosotros utilizar a esta observación en diferentes contextos educativos, ¿sí? Está claro cómo la investigación exploratoria nos da luces, recursos y soluciones cuando abordamos diferentes situaciones dentro de la educación básica. ¿Preguntas hasta aquí tal vez? Si desean, pueden escribirlas en el chat. Sí, recuerden que el chat nos permite poder interactuar y poder conocer en caso de que exista alguna inquietud por parte suya. Sí, avanzamos hasta leer las preguntas del chat. Listo, compañeros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar de manera individual. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? De manera sencilla, ustedes van a elaborar una planificación sencilla, cortita, súper puntual, en la cual ustedes se van a basar en una situación o problema real. Un problema real que sucede en el aula de educación básica de nuestro país. Y van a aplicar el enfoque de investigación exploratoria. ¿Sí? Recordemos que va a ser una actividad individual. Básicamente lo que nosotros tenemos que tener aquí es el tema, ¿sí? Van a describir cualquier problema que ustedes consideren que puede suceder en nuestras aulas clase y van a abordar este problema con la finalidad de que puedan aplicar cualquier enfoque de investigación exploratoria, ¿sí? Son las 7:38. ¿Les parece si es que trabajamos en 5 minutos? ¿Estará bien los 5 minutos? Compañeros. Más o ¿Sí? menos nos puede indicar un ejemplo. O hacemos como lo que Sí, nos indicó anteriormente. sí, como el ejemplo que les expliqué anteriormente. Ah, ya. ¿Sí? Como los dos ejemplos que explicamos. Ustedes elaboren una planificación sencilla, súper chiquita, cualquier tema pequeño, busquemos una problemática real, sí, que sea propia de las aulas de educación básica y ustedes mismos planteen la solución aplicando, perdón, la investigación exploratoria. Solucionenlo a través de la investigación exploratoria. ¿Ok? Entonces nos quedan 4 minutitos, ¿sí? Para que trabajemos y puedan ustedes comentarnos sus hallazgos. Sí, entonces vamos a trabajar esta parte. Tenemos 4 minutitos.
Compañeros, recuerden que podemos utilizar el chat para ir poniendo sus aportes acerca del trabajo que estamos realizando, ¿sí? Coloquémoslo en el chat, por favor. Magíster, buenas noches. ¿Podría tal vez volver a la página anterior donde tenía el ejemplo? Sí, claro. En el ejemplo práctico necesita Mayra. Este, ¿Ahí mm, está bien o sí, en dónde está la instrucción? ¿dónde está la instrucción para ver qué Allá. pasos hay que seguir? Ok, Ya, gracias. ok, Mayra.
Ok, compañeras, ¿cómo les está yendo? ¿Alguna de ustedes puede comentarnos el ejemplo que planteó? Yo lo hice, pero no sé si estará bien. Ya, la escuchamos, Mayra, para ir retroalimentando y en caso de que haya algún Eh, detallito que ajustar, lo ajustamos. a ver, yo escogí el tema déficit de atención en los estudiantes de noveno año, con Ya, el enfoque exploratorio. A ver, el perfecto. objetivo de la planificación sería explorar y conocer las características del déficit de atención en los estudiantes de noveno año, promoviendo la reflexión sobre sus manifestaciones en el aula y estrategias bases para mejorar la concentración y el aprendizaje. Ya, perfecto. Los Está bien. contenidos los contenidos a trabajar em, sería el concepto por déficit de atención, características principales del déficit de atención en los estudiantes, las manifestaciones del déficit de atención en el aula, las consecuencias en el rendimiento académico y la convivencia escolar, y estratégicas básicas para mejorar la atención y la concentración. Ya, correcto. Vamos bien. Dentro de las estratégicas metodológicas, puede ser una lluvia de ideas, un diálogo guiado, análisis de casos breves, trabajo colaborativo, socialización. Ya, perfecto. Ya, estamos Y, bien. Y para y en finalizar, los recursos, ajá. a ver, los recursos didácticos, las pizarras o marcadores, cartulinas, papelógrafos, fichas, o videos cortos también, y dentro de las estrategias de evaluación sería la observación directa, preguntas orales, rúbrica sencilla o listas de cotejo y evaluación breve. Ya, perfecto. Muy bien, Mayra, excelente. Súper bien. También en el chat tenemos la participación de Elvia, sí, donde nos plantea que como situación inicial, pues vamos a tener varios estudiantes que no participan activamente en la asignatura de matemática. Cuando hablamos específicamente de la resolución de ejercicios, sí, en la investigación exploratoria, pues nos menciona que va a haber un diálogo, se va a identificar quiénes tienen dificultades y quiénes no, quién quizás es más inseguro al momento de resolver estas operaciones, y como acción resultante, pues nos dice que partiendo de lo investigado se podrían implementar dentro del aula estrategias didácticas activas, como por ejemplo la gamificación, que nos van a permitir que ellos puedan mejorar y trabajen de manera colaborativamente, ¿sí? Está claro, compañeros, cómo nosotros podemos utilizar utilizando nuestra planificación, cómo podemos nosotros a través de la investigación exploratoria utilizarla para beneficiarnos como docentes y poder abordar estas diferentes problemáticas. ¿Está claro? Sí, Magista. Perfecto. Sí. Finalmente, para ya cerrar la clase, compañeros, pues recordemos que dentro de las estrategias de evaluación nosotros podemos utilizar varios instrumentos que nos van a permitir básicamente poder recolectar y recopilar toda la información más relevante, ¿sí? Y finalmente, para cerrar el tema del día de hoy, recordemos que la investigación exploratoria es mucho más que una técnica académica, es una herramienta esencial que nosotros como docentes de educación básica la tenemos y nos permite comprender la realidad educativa que tenemos dentro de nuestra aula clase antes de planificar con cualquier intervención pedagógica que nosotros estemos teniendo, ¿sí? Listo, compañeros. Finalmente, esta es la parte que ya la terminamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para regresar con ustedes. Tal vez hay dudas. Si no hay dudas, pues vamos a quedar hasta ahí y nos vemos en el siguiente enlace de Zoom. ¿Ok? Sí, Voy a Magista. detener.